Estamos estudiando el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Este es el tercer video. Recordemos que estamos en la parte del suplicio. Y este video no necesariamente lo pueden utilizar personas que sean para la asignatura de Sociología Jurídica, sino toda persona que tenga la tarea de leerse el libro y que no tenga mucho tiempo puede poner el video, escucharlo mientras hace el resto de sus cosas. Continuamos. Casi sin tocar el cuerpo, la guillotina suprime la vida, del mismo modo que la prisión quita la libertad o una multa descuenta bienes. Se supone que aplica la ley menos a un cuerpo real, capaz de dolor, que a un sujeto jurídico, poseedor, entre otros derechos, del de existir. La guillotina debería tener la abstracción de la propia ley. O sea, la guillotina no busca el sufrimiento del cuerpo, sino que quita el derecho de existir a aquel que le han dado pues esa pena, pero sin tener que intervenir en el sufrimiento como tal. Indudablemente, algo de los suplicios se sobreimpuso en Francia por un tiempo a la sobriedad de las ejecuciones. Los parricidas y los regicidas que se asimilaban a aquellos eran conducidos al patíbulo cubiertos por un velo negro, y allí hasta 1832, o sea que aunque cambiaron en la ejecución algunos detalles, algunas cosas de anteriores de ceremoniosas o teatrales de la ejecución todavía perduraban. Eran conducidos, hasta 1832 se les cortaba la mano. No quedó entonces más que el adorno del crespón. Así, para Fieschi, en noviembre de 1836, se le conducirá al lugar de la ejecución en camisa, descalzo y con la cabeza cubierta con un velo negro. Habrá de ser expuesto sobre un cadalso mientras un oficial lee al pueblo la sentencia e inmediatamente será ejecutado. Acordémonos de Damiens, o sea, con el que empieza el libro y el primer video. Dice, y notemos que el último suplemento de la muerte penal ha sido un velo de luto. El condenado no tiene ya que ser visto. La sola lectura de la sentencia sobre el cadalso enuncia un delito que no debe tener rostro. El último vestigio de los grandes suplicios es su anulación. Unos paños para ocultar un cuerpo. Ejecución de Benoit, triplemente infame, matricida, homosexual y asesino. El primero de los parricidas a quien la ley evitó que le cortasen la mano mientras se leía la sentencia. Él estaba en pie sobre el patíbulo, sostenido por los verdugos. Aquel espectáculo era algo horrible de ver. Envuelto en un amplio sudario blanco, cubierto del rostro con un crespón negro, el parricida se sustraía a las miradas de la multitud silenciosa, y bajo aquel ropaje misterioso y lúgubre no se manifestaba la vida más que por sus espantosos aullidos, que pronto se apagaron bajo la cuchilla. Desaparece pues en los comienzos del siglo XIX el gran espectáculo de la pena física. Se disimula el cuerpo supliciado y se excluye del castigo el aparato teatral del sufrimiento. Se entra en la era de la sobriedad punitiva. Esta desaparición de los suplicios se puede considerar casi completa alrededor de los años 1830 a 1848. Naturalmente, esta afirmación global exige paliativos. En primer lugar, las transformaciones no se realizan en bloque ni según un único proceso. Ha habido demoras. Paradójicamente, Inglaterra fue uno de los países más refractarios a esta desaparición de los suplicios, quizás a causa del papel de modelo que habían conferido a su justicia penal la inclusión del jurado, el proceso público, el respeto de los habeas corpus, sobre todo sin duda porque no había querido disminuir el rigor de sus leyes penales durante las grandes revueltas sociales de los años 1780 a 1820. Durante mucho tiempo, Romilly, McKitchen y Fowell-Boxon
Woodstock fracasaron en su propósito de que se atenuara la multiplicidad y la gravedad de las penas previstas por la ley inglesa. Esa horrible carnicería, como decía Rossi, su severidad, al menos en las penas previstas, ya que la aplicación era tanto más blanda cuando la ley parecía excesiva a los jurados. Incluso, dice aquí su severidad, al menos en las penas previstas, ya que la aplicación era tanto más blanda cuanto que la ley parecía excesiva a los jurados. Okay. Incluso había aumentado, ya que en 1760 Blackstone enumeraba 160 delitos capitales en la legislación inglesa y se contaban 223 en 1819. Sería preciso también tener en cuenta las aceleraciones y los retrocesos que experimentaron entre 1760 y 1840 el proceso de conjunto, la rapidez de la reforma en algunos países como Austria o Rusia o los Estados Unidos o Francia en el momento de la constituyente, y después el reflujo en la época de la contrarrevolución en Europa y del gran temor social de los años 1820 a 1848. Es decir, que los cambios y la reforma en materia de justicia penal a veces eran rápidos y otras veces eran más lentos, o unas veces aumentaban y disminuían. No fue un cambio de una línea paulativa, sino que fue como que abrupta a veces, y a veces se demoraba para cambiar algo. Pareciera ser como los cambios a veces en un individuo solo, que tiene unos cambios de la noche a la mañana y después se demora para cambiar y vuelve y cambia, algo así. Sería preciso también tener en cuenta las aceleraciones y los retrocesos que experimentaban entre 1760 y 1840 el proceso de conjunto, la rapidez de la reforma en algunos países como Austria o Rusia. Bueno, seguimos más adelante. Las modificaciones más o menos temporales introducidas por los tribunales o las leyes de excepción, la distorsión entre las leyes y la práctica real de los tribunales, que está lejos de reflejar siempre el estado de la legislación. Todo esto hace que sea muy irregular la evolución que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX. A esto se agrega que, si bien lo esencial de la transformación se logra hacia 1840, si bien los mecanismos del castigo adquieren entonces un nuevo tipo de funcionamiento, el proceso se halla lejos de haber concluido. La reducción del suplicio es una tendencia arraigada en la gran transformación de los años 1760 a 1840, pero no está terminada, y puede decirse que la práctica del suplicio ha obsesionado durante mucho tiempo nuestro sistema penal y aún está presente en él. La guillotina, esa maquinaria de las muertes rápidas y discretas, había marcado en Francia una nueva ética de la muerte legal. No obstante, la revolución la revistió inmediatamente de un gran ritual teatral. Durante años constituyó un espectáculo. Fue preciso trasladar hasta la barrera de Saint-Jacques, reemplazar la carreta descubierta por un coche cerrado, empujar rápidamente al condenado desde el furgón a la plancha, organizar ejecuciones apresuradas a deshora, colocar finalmente la guillotina dentro del recinto de las prisiones y hacerla inaccesible al público, después de la ejecución de Weidemann en 1939. Acordonar las calles por las que se accede a la prisión en la que el patíbulo se halla oculto y donde la ejecución se desarrolla en secreto. Ejecución de Buffet y de Bontemps en la prisión de Santé en 1972. Y perseguir judicialmente a los testigos que refieren la escena para que la ejecución deje de ser un espectáculo y se convierta en un extraño secreto entre la justicia y el sentenciado. Pero basta mencionar tantas precauciones para comprender que la muerte penal sigue siendo en su fondo todavía hoy un espectáculo que es necesario precisamente prohibir. En cuanto a la acción sobre el cuerpo, tampoco se suprime por completo a mediados del siglo XIX. Sin duda, la pena ha dejado de estar
centrada en el suplicio como técnica de sufrimiento para pasar a tener por objeto principal la pérdida de un bien o de un derecho. Pero castigos como los trabajos forzados o incluso la prisión, mera privación de la libertad, no han funcionado jamás sin cierto suplemento punitivo que conciernen realmente al cuerpo mismo. Racionamiento alimentario, privación sexual, golpes, celda. Consecuencia no perseguida pero inevitable del encierro. De hecho, la prisión en sus dispositivos más explícitos ha procurado siempre cierta medida de sufrimiento corporal. La crítica que solía hacerse al sistema penitenciario en la primera mitad del siglo XIX, la prisión no es lo suficientemente punitiva, los presos pasan menos hambre, menos frío, se encuentran menos privados en resumen que muchos pobres o incluso menos privados que algunos obreros. Indica un postulado que jamás se ha suprimido francamente. Es justo que un condenado sufra físicamente más que los otros hombres. La pena no logra disociarse fácilmente de su suplemento de dolor físico. ¿Qué sería un castigo no corporal? Se conserva pues un fondo supliciante en los mecanismos modernos de la justicia criminal. Un fondo que no está por completo dominado, sino que se haya disfrazado cada vez más ampliamente por una penalidad de lo no corporal. La atenuación de la severidad penal en el transcurso de los últimos siglos es un fenómeno muy conocido por los historiadores del derecho. Sin embargo, durante mucho tiempo ha sido considerada de una manera global como un fenómeno cuantitativo, menos cruel, menos sufrimiento, más benignidad, más respeto, más humanidad. De hecho, estas modificaciones van acompañadas de un desplazamiento en el objeto mismo de la operación punitiva. Disminución de intensidad, quizás cambio de objetivo, indudablemente. Si no es ya el cuerpo el objeto de la penalidad en sus formas más severas, ¿sobre qué se establece su presa? La respuesta de los teóricos, de aquellos que abren hacia 1760, un periodo que no se ha cerrado aún, es sencilla, casi evidente. Parece inscrita en la pregunta misma, puesto que ya no es el cuerpo, es el alma. No es el cuerpo, ojo, es el alma hacia donde se apunta el castigo. A la expiación que causa en estragos en el cuerpo debe suceder un castigo que actúe profundamente el corazón, el pensamiento, la voluntad, las disposiciones. Mably ha formulado el principio de una vez para siempre, que el castigo, si se me permite hablar así, caiga sobre el alma más que sobre el cuerpo. Momento importante, la antigua pareja de facto punitivo, el cuerpo y la sangre, cede su sitio y entra en escena, cubierto el rostro, un nuevo personaje. Se pone fin a cierta tragedia, da principio a una comedia con siluetas de sombra, voces sin rostro, entidades impalpables. El aparato de la justicia punitiva debe morder ahora en esta realidad sin cuerpo. Simple afirmación teórica que la práctica penal desmiente, ¿sería esta una conclusión apresurada? Es cierto que hoy castigar no es simplemente convertir un alma, pero el principio de Mably no se ha limitado a un deseo piadoso. A lo largo de toda la penalidad moderna es posible seguir sus efectos. En primer lugar, la sustitución de objetos. No quiero decir con esto que se haya pasado de pronto a castigar otros delitos. Sin duda, la definición de las infracciones, la jerarquía de su gravedad, los márgenes de indulgencia, lo que se toleraba de hecho y lo que se estaba legalmente permitido, todo esto se ha modificado ampliamente desde hace 200 años. Muchos delitos han dejado de serlo, por estar vinculados a los determinados ejercicios de la autoridad religiosa o a un tipo de vida económica. La blasfemia ha perdido su estatus de delito. El contrabando y el robo doméstico una parte de su gravedad. Pero estos desplazamientos no son quizá el hecho más importante. La división entre lo permitido y lo prohibido ha conservado de un siglo a otro cierta constancia. En cambio, el objeto, o sea, el crimen,
aquello sobre lo que se ejerce la práctica penal, la calidad, el carácter, la sustancia en cierto modo de que está hecho la infracción, más que su definición formal, ha sido profundamente modificado. La relativa estabilidad de la ley ha cobijado todo un juego de sutiles y rápidos relevos. Bajo el nombre de crímenes y de delitos se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos por el Código, pero se juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos de medio o de herencia. Se castigan las agresiones, pero a través de ellas las agresividades, las violaciones, pero a la vez las perversiones, los asesinatos, que son también pulsiones y deseos. Se dirá que no son ellos los juzgados, que si los invocamos es para explicar los hechos que hay que juzgar y para determinar hasta qué punto se hallaba implicada en el delito la voluntad del sujeto. Respuesta insuficiente, porque son ellas, esas sombras detrás de los elementos de la causa, las efectivamente juzgadas y castigadas, juzgadas por el rodeo de las circunstancias atenuantes, que hacen entrar en el veredicto no precisamente elementos circunstanciales del acto, sino otra cosa completamente distinta, que no es jurídicamente codificable, el conocimiento del delincuente, la apreciación que se hace de él, lo que puede saberse acerca de las relaciones entre él, su pasado y su delito, lo que se puede esperar de él para el futuro, juzgadas también por el juego de todas esas nociones que han circulado entre medicina y jurisprudencia desde el siglo XIX, los monstruos de la época de Georget, las anomalías psíquicas de la circular Chaumier, de los perversos y de los inadaptados, de los dictámenes periciales contemporáneos, que con el pretexto de explicar un acto son modos de calificar a un individuo, son castigadas con una pena que se atribuye por función la de volver al delincuente no solo el deseo, sino también capaz de vivir respetando la ley y de subvenir sus propias necesidades. Por la economía interna de una pena que, si bien sanciona el delito, puede modificarse, abriéndose o, llegando el caso, prolongándose, según se transforme el comportamiento del condenado. Lo son también por los jueces de esas medidas de seguridad de que se hace acompañar la pena: interdicción de residencia, libertad vigilada, tutela penal, tratamiento médico obligatorio, y que no están destinadas a sancionar la infracción, sino a controlar al individuo, a neutralizar su estado peligroso, a modificar sus disposiciones delictuosas y a no cesar hasta obtener tal cambio. El alma del delincuente no se invoca en el tribunal a fin de explicar su delito, ni para introducirla como un elemento en la asignación jurídica de las responsabilidades. Si se la convoca con tanto énfasis, con tal preocupación por comprender y una tan grande aplicación científica, es realmente para juzgarla, a ella, o sea, al alma del condenado, al mismo tiempo que al delito, y para que forme parte del castigo. En todo el ritual penal, desde la instrucción hasta la sentencia y las últimas secuelas de la pena, se ha hecho ingresar un tipo de objetos que vienen a doblar, pero también a disociar los objetos jurídicamente definidos y codificados. El examen pericial psiquiátrico y, de una manera más general, la antropología criminal y el discurso insistente de la criminología encuentran aquí una de sus funciones precisas. Al inscribir solemnemente las infracciones en el campo de los objetos susceptibles de un conocimiento científico, proporcionan a los mecanismos del castigo legal un asidero justificable, no ya simplemente sobre las infracciones, sino sobre los individuos, no ya sobre lo que han hecho, sino sobre lo que son, serán y pueden ser. El suplemento del alma que la justicia ha conseguido, en apariencia explicativo y limitativo, es de hecho anexionista. Desde 150 o 200 años que hace que en Europa ha establecido sus nuevos sistemas de penalidad, los jueces poco a poco, pero en un proceso que se remonta muy lejos, se han puesto a juzgar otra cosa distinta que los delitos: el alma de los delincuentes. Y se han puesto por lo mismo
hacer algo distinto que juzgar. O para ser más preciso, en el interior mismo de la modalidad judicial del juicio se han deslizado otros tiempos de estimación que modifican en lo esencial sus reglas de elaboración. Desde que la Edad Media construyó, no sin dificultad y con lentitud, el gran procedimiento de la información judicial, juzgar era establecer la verdad de un delito, era determinar su autor, era aplicarle una sanción legal, conocimiento de la infracción, conocimiento del responsable, conocimiento de la ley eran tres condiciones que permitían fundar en verdad un juicio. Ojo, aquí nuevamente, conocimiento de la infracción, conocimiento del responsable, conocimiento de la ley eran tres condiciones que permitían fundar en verdad un juicio. Ahora bien, he aquí que en el curso del juicio penal se inscribe hoy en día una cuestión relativa a la verdad muy distinta. No ya simplemente el hecho se haya establecido y es delictivo, sino también pregunta, dice, ¿qué es pues este hecho, esta violencia o este asesinato? Otra pregunta, ¿en qué nivel o en qué campo de realidad se incluyen? Otra pregunta, fantasma, reacción psicótica, episodio delirante, perversidad. No ya simplemente quién es el autor, sino cómo asignar el proceso causal que lo ha producido, dónde se halla en el autor mismo dónde se halla en el autor mismo el origen del delito que se cometió. Tenaz, esa pregunta es muy interesante. O sea, ¿el delito se halla en el autor mismo o se halla su origen en otras circunstancias? Instinto inconsciente, medio, es el instinto inconsciente, es el medio donde vive, es la herencia que recibe. No ya simplemente qué ley sanciona tal infracción, no es solamente eso, sino qué medida tomar que sea la más apropiada para la infracción. ¿Cómo prever la evolución del sujeto? ¿De qué manera sería corregido con mayor seguridad? Todo un conjunto de juicios apreciativos, diagnósticos, pronósticos, normativos, referentes al individuo, delincuente que se han alojado en el armazón del juicio penal. Otra verdad ha penetrado, la que quería el mecanismo judicial, una verdad que, trabada con la primera, hace de la afirmación la culpabilidad de un extraño complejo científico-jurídico, un hecho significativo, la manera en que la cuestión de la locura ha evolucionado en la práctica penal. En el Código francés de 1810, año del grito de independencia en Colombia, no se planteaba hasta el final del artículo 64, que dice que no hay ni crimen ni delito si el infractor se hallaba en estado de demencia en el momento del acto. O sea, si estaba loco. La posibilidad de asignar la locura era, por lo tanto, exclusiva de la calificación de un acto como delito. La posibilidad de asignar locura era, por lo tanto, exclusiva de la calificación de un acto como delito. Si el autor estaba loco, no era la gravedad de su acción lo que la modificaba, ni su pena la que debía atenuarse, era el delito mismo el que desaparecía, si el tipo estaba loco. Era imposible, por ende, declarar a alguien a la vez culpable y loco. El diagnóstico de locura, si se planteaba, no podía integrarse en el juicio. Interrumpía el procedimiento y deshacía la presa de la justicia sobre el autor del acto. No solo el examen del delincuente sospechoso de demencia, sino los efectos mismos de tal examen debían ser extremos y anteriores a la sentencia. Desde un principio, los tribunales del siglo XIX se equivocaron en cuanto al sentido del artículo 64, a pesar de que varias sentencias de la Suprema Corte recordaban que el estado de locura no podía traer aparejada ni una pena moderada, ni una absolución, sino un sobreseimiento, han planteado en su veredicto mismo la cuestión de la locura. Cuanto han admitido que se podía ser culpable y loco, tanto menos culpable cuanto un poco más loco.
culpable indudablemente, pero para encerrarlo y cuidarlo más que para castigarlo. Culpable peligroso, ya que se hallaba manifiestamente enfermo, etc. Desde el punto de vista del Código Penal, eran otros tantos absurdos jurídicos, pero este fue el punto de partida de una evolución que la jurisprudencia y la legislación misma iban a precipitar en el curso de los 150 años siguientes, ya que la reforma de 1832, que introducía las circunstancias atenuantes, permitía modular la sentencia de acuerdo con los grados supuestos de una enfermedad o las formas de una semilocura. Y la práctica general en los tribunales y extendida a veces a los tribunales correccionales del examen pericial psiquiátrico hace que la sentencia, aunque siempre formulada en términos de sanción legal, implique más o menos oscuramente juicios acerca de la normalidad, asignaciones de causalidad, apreciaciones de cambios eventuales, anticipaciones sobre el porvenir de los delincuentes. O sea, aquí vemos cómo la manera de castigar o la jurisprudencia ha ido evolucionando, pasa de castigar como tal el cuerpo a tomar en cuenta la mente del delincuente, y si toma en cuenta la mente, entonces toma también en cuenta la posibilidad de la locura, y esto tiene que modificar el entorno del juicio y por lo tanto sus consecuencias. Operaciones estas de las cuales sería erróneo decir que preparan desde el exterior una sentencia bien fundada, en tanto se integran directamente en el proceso de formación de la sentencia. En lugar de que la locura anule el delito, en el sentido prístino del artículo 64, todo delito ahora, y en el límite toda infracción, lleva en sí mismo como sospecha legítima, pero también como derecho que pueden reivindicar las hipótesis de la locura o en todo caso de la anomalía, y la sentencia que condena o absuelve no es simplemente un juicio de culpabilidad, una decisión legal que sanciona, lleva en sí una apreciación de normalidad y una prescripción técnica para una normalización posible. El juez de nuestros días, magistrado o jurado, hace algo muy distinto que juzgar. No es el único que juzga a lo largo del procedimiento penal y de la ejecución de la pena. Bulle toda una serie de instancias ajenas en torno del juicio principal que se ha multiplicado, justicias menores y jueces paralelos, expertos psiquiatras o psicólogos, magistrados de la aplicación de las penas, educadores y funcionarios de la administración penitenciaria, se reparten el poder legal de castigar. Se dirá que ninguno de ellos comparte realmente el derecho de juzgar, que a los unos después de la sentencia no tienen otro derecho que el de aplicar una pena fijada por el tribunal, y sobre todo que los otros, los expertos, no intervienen antes de la sentencia para emitir un juicio, sino para ilustrar la decisión de los jueces. Pero desde el momento en que las penas y las medidas de seguridad definidas por el tribunal no están absolutamente determinadas, desde el momento en que pueden ser modificadas todavía, desde el momento en que se confía a otros que no son los jueces de la infracción el cometido de decidir si el condenado merece, están hablando de los médicos, ser puesto en semilibertad o en libertad condicional, si es posible poner término a su tutela penal, son realmente mecanismos de castigo legal los que se ponen en sus manos y se dejan a su apreciación, jueces anexos, pero jueces después de todos. Todo el aparato que se ha desarrollado desde hace años en torno a la aplicación de las penas y de su adecuación a los individuos desmultiplica las instancias de decisión judicial y las prolonga mucho más allá de la sentencia. En cuanto a los expertos psiquiatras, pueden muy bien negarse a juzgar. Examínense las 3 preguntas a las que desde la circular de 1958 han de contestar. Dicen así las preguntas. ¿Presenta el inculpado un estado de peligro? ¿Es accesible la acción penal? ¿Es curable o readaptable? Estas preguntas, como se ve, no tienen relación con el artículo 64, ni con la locura eventual del inculpado en el momento del acto. No son preguntas en términos de responsabilidad, no conciernen más que a la administración de la pena, a su necesidad, su utilidad, su eficacia posible, permiten indicar en un vocabulario apenas cifrado si el asilo es preferible a la prisión.
si hay que prever un encierro breve o prolongado, un tratamiento médico o medidas de seguridad. En papel del psiquiatra en materia penal, no experto en responsabilidad, sino en consejero en castigo, a él le toca decir si el sujeto es peligroso, al médico o al psiquiatra en este caso, de qué manera protegerse de él, cómo intervenir para modificarlo y si es posible tratar de reprimir o de curar. En el comienzo de su historia, el peritaje psiquiátrico tuvo que formular proposiciones ciertas en cuanto a la parte que correspondía a la libertad del infractor. En el acto que cometiera ahora, tiene que sugerir una prescripción sobre lo que podía llamarse su tratamiento médico judicial. Resumamos. Desde que funciona el nuevo sistema penal, el definido por los grandes códigos de los siglos XVIII y XIX, un proceso global ha conducido a los jueces a juzgar otra cosa que los delitos, han sido conducidos en sus sentencias a hacer otra cosa que juzgar, y el poder de juzgar ha sido transferido en parte a otras instancias que los jueces de la infracción. La operación penal entera se ha llenado de elementos y de personajes extrajurídicos. Podría decirse que no hay en ello nada extraordinario, que es propio del destino, del derecho a absorber poco a poco elementos que le son ajenos. Pero hay algo singular en la justicia penal moderna, que si incorpora tantos elementos extrajurídicos, no es para poderlos calificar jurídicamente e integrarlos poco a poco al restricto poder de castigar. Es por el contrario, para poder hacerlos funcionar en el interior de la operación penal como elementos no jurídicos, para evitar que esta operación sea pura y simplemente un castigo legal, para disculpar al juez de ser pura y simplemente el que castiga. Naturalmente damos un veredicto, pero aunque haya sido este provocado por un delito, ya están ustedes viendo que para nosotros funciona como una manera de tratar a un criminal. Castigamos, pero es como si dijéramos que queremos obtener más bien una curación. La justicia criminal no funciona hoy ni se justifica más que por la perpetua referencia a algo distinto de sí misma, por esta incesante reescripción en sistemas no jurídicos, y ha de tener a esta recalificación por el saber. Bajo la benignidad cada vez mayor de los castigos se puede descubrir, por lo tanto, un desplazamiento de su punto de aplicación, y a través de este desplazamiento todo un campo de objetos recientes, todo un nuevo régimen de la verdad y una multiplicación de papeles hasta ahora inéditos en el ejercicio de la justicia criminal. Un saber, unas técnicas y unos discursos científicos se forman y se entrelazan con la práctica del poder de castigar.